¿Qué tal, queridos amigos? Hay una vieja anécdota cuando era presidente de la República Miguel Alemán Valdés, en el sentido de que un reportero preguntó que hacía varios días que no veía entrar y salir del Palacio Nacional al señor Alemán y le preguntó a su vocero, ¿estará enfermo el señor presidente? Y contestó el vocero, el presidente alemán es un roble. Nunca está enfermo, nunca se enferma. No sea usted insolente, jovencito. Eran otros tiempos, claro. Ahora resulta que nos han dicho que el presidente de la República dio síntomas positivos de COVID, leves. Yo no sé cuál sea la diferencia entre leves y severos en este asunto del COVID, porque ya es la primera vez que escucho que nada más tiene síntomas leves y realmente por ello se confina en Palacio Nacional. El caso es que, como en ninguna otra nación, se duda de que el presidente esté enfermo. La mayor parte de los mexicanos dudan. Dudan simple y sencillamente porque muchos se han cansado ya de las reiteradas mentiras. Pero no me gustaría a mí dudar cuando de repente aparece en la información de hoy que tres importantes funcionarios han sido igualmente confinados porque por su cercanía con López Obrador pudieron haber contraído también este perverso mal del COVID. Nada menos que el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía recién llegada, Tatiana Cloutier, y, por supuesto, el doctor Muerte, como le llaman algunos, subsecretario de Salud, el señor Hugo López Gatell. ¿Cierto o no? El hecho es que hay varios funcionarios que están de baja en este momento. Y a pesar de eso, lo que más le interesa al presidente López Obrador es mantener las mañaneras como prioridad fundamental. Y ahí tenemos que aguantar las palabras de Olga Sánchez Cordero, que cuando menos tiene un discurso más fluido que el presidente, pero dice cosas más, sencillamente más superficiales. No se atreve a ahondar en los problemas nacionales, porque eso es cosa del presidente, naturalmente. Pero esto es lo que de verdad le importa al presidente. Ah, y claro, solicitar vacunas al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien dialogó desde Palacio Nacional el día de ayer con todo y su COVID. A lo mejor no hay contagios por la vía cibernética y a lo mejor el presidente Vladimir Putin tuvo a bien escucharlo con atención, un poco ronco quizá, como roncos estamos muchos, pero por el frío, por el invierno, pero también muchos por COVID, porque no sabemos la cifra. Por ejemplo, el INEGI ya dijo que somos, después de un largo conteo, de un largo censo interrumpido por la pandemia varias veces, 126 millones de mexicanos, un poquito más, aunque siguen naciendo todos los días. Pero bueno, la cifra es 126 millones. Y de esos 126 millones, ya vamos cerca de 1.800.000 de infectados por COVID y más de 150.000 decesos oficialmente, sin considerar, perdónenme que sea insistente en esto, el famoso factor 3.8 que el propio Hugo López Gatell definió para entender hasta dónde llegaba la posibilidad de la expansión de la pandemia, que nunca pasaría
más que en una situación catastrófica de 60,000 muertos, según dijo el propio subsecretario. Ya vamos en 150,000, 90,000 más del escenario más catastrófico que se planteó al inicio de la pandemia este personaje. El hecho es que muchos dudan acerca de que el presidente verdaderamente tenga COVID. Otros creen que va a ser una enfermedad fast track, como la de su gran amigo Donald Trump, que ha tenido que dejar la presidencia de la Casa Blanca casi arrastrado, pero salió porque no tenía más remedio que hacerlo. Y así saldrán cada uno de los presidentes autoritarios de este mundo. Qué curioso, lo han dicho ya, los 4 jefes de Estado, jefes de gobierno, que más se portaron así sin darle mayor importancia a la pandemia, cayeron por coronavirus. Desde luego Trump, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y desde luego Andrés Manuel López Obrador. La actitud, el ejemplo que dieron de que había que estar relajados, que no había que darle mayor importancia a la pandemia, que esta iba a pasar pronto, pues les tomó factura. No a Trump, porque Trump salió a los 3 días, es el primer caso de coronavirus fast track. El segundo puede ser el del presidente López Obrador, ya veremos. Si no es así, pues entonces asumiremos que tuvo algún tipo de enfermedad. Pero por lo pronto el Palacio Nacional ya se convirtió también en centro COVID, porque allá fueron algunas de las reuniones que sostuvo con los que ya se cayeron confinados, a excepción de uno que estuvo muy cerca del presidente estos días, los días anteriores a la declaración de confinamiento del presidente, y que fue Alfonso Romo Garza, el de mayor edad. Este aguantó, resistió. Seguramente ya obtuvo por allí la vacuna o si queremos especular, sencillamente la compró en los Estados Unidos porque él tiene muy buenas relaciones con los Estados Unidos. Lo mismo que el canciller Ebrard, nomás que el canciller quiso mostrarse como un hombre tan solidario con el presidente que merece ser considerado como candidato a la presidencia. En esto ya están los juegos entrelazados. También Tatiana tiene su corazoncito y por lo pronto quiere ver que el presidente no se contagie de ellos, porque él ya fue el que los contagió, pero que sí se contagie de su lealtad y entonces señale a uno de ellos, como en los viejos tiempos, candidato de Morena, porque los otros candidatos que podrían ser de Morena, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, tienen sus propios pleitos por resolver. Uno con su hermanito en Zacatecas, que quiere ser gobernador y que ya es candidato de Morena, y el otro porque anda teniendo que pedir disculpas a una diputada del PAN, Adriana Dávila, por violencia política de género. Es interesante cómo se van destazando estos personajes que, aunque pudieran tener conocimientos de los casos que más golpean a México, ignoran la verdadera realidad del país y se concentran en situaciones tan triviales como el asunto de la mañanera. Para el presidente, lo único que verdaderamente le pesa es no estar en la mañanera y por eso no quiso que se interrumpieran, no nos quiso dar un paréntesis, aunque se lo pidieron mucho, y de inmediato señaló a Olga Sánchez Cordero como su reemplazo en estas atormentadas mañaneras que son el centro neurálgico de su gobierno.
Sin las mañaneras parecería que todo el gobierno se vendría abajo, porque el eje del gobierno del señor López Obrador son estas conferencias aburridísimas de las mañanas. Ya lo comprobamos. Y como no quiere estar fuera de los focos y de las candilejas, pues se va a inventar cada día algo para que se le vea que, aunque esté enfermo, sigue al frente del poder, porque eso sí, no quiere perderse un segundo del poder que le otorgaron 30 millones de mexicanos, de los cuales, pues muchísimos, no puedo decir un porcentaje exacto, pero me atrevo a decir que cuando menos el 40% de ellos están profundamente decepcionados. Así que ya no hablen de los 30 millones, porque ya no son los 30 millones. Y además, porque el presidente debe entender que la democracia no comienza y termina en las urnas, que más bien a través de sus acciones de gobierno va cumplimentando la democracia. Y hasta ahora lo que se ha visto es un presidente que simple y sencillamente impone sus criterios con muy pocas opiniones que acepta en contrario. Y a los críticos los fustiga. Ojalá que no empiece a querer dar entrevistas personales en estos tiempos para ver si se contagian algunos de los periodistas que tendrían que acudir a las entrevistas en razón de su profesionalismo. En mí no piense, presidente, por favor. Yo no iría a Palacio Nacional hasta que lo saniticen y hasta que le hagan un exorcismo, porque realmente han caído por ahí todos los demonios imaginables. Por lo menos, pues ya parte del gabinete más importante está confinado. Pero Olga Sánchez Cordero, resistente, está en las mañaneras. Podemos estar tranquilos todos los mexicanos. Lo siento si esto les disgusta, pero no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.